Trabajo de vigilante nocturno en el centro comercial Paseo del Valle. Mi turno empieza a la 1 de la mañana y termina a las 9. Es el horario fantasma. A esa hora, el último empleado ya se ha ido hace rato. Las rejas metálicas están bajadas y el enorme estacionamiento, que de día es un hervidero de coches, es una llanura de cemento vacía, iluminada por esas farolas anaranjadas que hacen que todo se vea como en una foto vieja. Mi rutina es siempre la misma. Llego, me encuentro con Ramón, el guardia del turno de tarde, que siempre tiene prisa por irse. Me pasa la llave maestra, el mando de las alarmas y me da las novedades del día. La puerta de servicio de la ferretería no cerraba bien, ya la arreglaron. Hay un olor a quemado en el pasillo de comidas, pero los de mantenimiento no encontraron nada. Charlamos 5 minutos, él se va y yo me quedo solo, absolutamente solo. Lo primero es hacer el desarme. Tengo que recorrer los 3 pisos del centro comercial, desde el hipermercado de la planta baja hasta los cines de la tercera, comprobando que no haya nadie escondido en los probadores o en los baños. Es la parte que menos me gusta. Durante el día, este lugar está lleno de luz, música y gente. De noche, es otro mundo. Solo está encendido el alumbrado de emergencia, esas luces verdes tenues que marcan las salidas y alguna que otra luz de vitrina que se deja por protocolo. El silencio no es total. Es un silencio lleno de ruidos. El ronroneo constante de las cámaras frigoríficas del supermercado, el zumbido de los transformadores, el crujido del edificio al enfriarse. Y mis pasos resuenan en el atrio central con un eco que parece seguirme. Tengo una oficina pequeña, detrás de la zona de información. Ahí están los monitores con las imágenes de las 50 cámaras, la radio que me conecta con la central de seguridad, aunque casi nunca llaman, una cafetera vieja y una silla que cruje. Después del desarme, me siento ahí. La primera hora es tranquila. Veo las pantallas divididas en cuadrículas, pasillos vacíos, escaleras mecánicas paradas, fuentes de soda apagadas. A veces, para matar el tiempo, sigo a un ratón que corre por el pasillo de la planta baja, de una tienda de ropa a una joyería. Es la única vida que veo durante horas. La primera señal de que algo no iba bien fue sutil, tan sutil que casi la paso por alto. Fue en mi tercera semana, en la cámara 23, la que cubre el pasillo largo que lleva a los cines. Una de las puertas de salida de emergencia tiene un letrero luminoso que dice Exit. Siempre está encendido, pero esa noche, a eso de las 3:17 de la mañana, se apagó. Solo durante unos segundos. Luego volvió a encenderse. Pensé que era un fallo eléctrico, uno de esos microcortes que pasan. Ni siquiera lo apunté en el parte. Pero al día siguiente, a la misma hora exacta, volvió a pasar. Solo en esa cámara, solo en esa puerta. Empecé a prestarle más atención a esa zona. El pasillo de los cines es el más oscuro, porque allí no hay vitrinas, solo paredes con carteles de películas. Las caras de los actores, iluminadas por la luz verde de emergencia, parecían mirarme de una forma rara. Una noche, después de que la luz Exit parpadeara y se apagara, vi algo en la cámara. O creí verlo. Algo blanco, bajo, que cruzó el pasillo de una puerta a otra, como un rollo de papel de cine, tal vez, o como un niño arrastrándose. La imagen era de mala calidad, en blanco y negro, granosa. Sacudí la cabeza, estaba cansado. Le comenté lo de la luz a Ramón, al relevo. Se encogió de hombros. Este edificio tiene más tiritas que un hospital viejo, no te rayes. Pero yo no podía evitarlo. Empecé a odiar la ronda de las 3 de la mañana, que es cuando tengo que caminar por esa zona para comprobar las puertas de los cines. El sonido de mis pasos allí era diferente, más apagado, como si la moqueta absorbiera todo el sonido, excepto el latido de mi propio corazón. Y notaba frío,
un frío húmedo que no concordaba con el termostato del resto del edificio. Luego vinieron las puertas. Una mañana, después de mi ronda de las 5 de la mañana, regresé a mi oficina y revisé las cámaras. En la pantalla de la cámara 18, que mira hacia la entrada principal desde dentro, la gran puerta de cristal y acero estaba cerrada con llave, como debe estar. Pero en el reflejo del cristal, borroso y distorsionado por la noche, parecía verse una figura alta y delgada de pie en el centro del atrio, justo donde está la fuente. Me acerqué a la pantalla, el corazón en un puño. Era solo un juego de luces y sombras, seguramente. Un reflejo de algún cartel. Tuve que levantarme y comprobarlo en persona. Cuando llegué al atrio, estaba vacío. Solo el sonido del agua de la fuente, que nunca apagan del todo. Me sentí idiota. Pero al día siguiente, las puertas empezaron a fallar de verdad. La de los servicios de hombres, en la planta primera, amaneció abierta. Yo la había cerrado con llave. La llave seguía en mi llavero. Lo mismo pasó con la puerta del almacén de la tienda de deportes. No había signos de fuerza. Simplemente estaban abiertas. Empecé a anotar todo meticulosamente en el libro de incidencias. Puerta de servicios, planta 1, encontrada abierta a las 4:30 de la mañana. No hay intrusión aparente. Olor a perfume intenso en pasillo de moda infantil a las 2:15 de la mañana. No hay fuente identificable. Las notas se acumulaban. Mi supervisor de la central, un tipo seco llamado Torres, me llamó por la radio. Oye, Martínez, ¿estás aburrido o qué? Deja de escribir novelas y revisa bien los cerrojos. A lo mejor no los cierras bien. Eso me enfadó, pero también me dio miedo. ¿Y si era verdad? ¿Y si, con el cansancio, estaba cerrando mal las puertas? Me esforcé el doble. Cerraba cada puerta, tiraba de ella, la volvía a comprobar. Hacía mi ronda con una concentración absoluta, hasta la noche de los maniquíes. En la planta baja hay una tienda de ropa cara, Vanguard, que tiene unos maniquíes muy realistas, sin rostro, con posturas muy estilizadas. Siempre los veía en la cámara 7, inmóviles en sus plataformas. Una noche, a las 4 de la mañana, pasé por delante de la tienda durante mi ronda. Los vi allí, en la penumbra, en sus poses habituales. Hice mi comprobación y seguí. Una hora después, desde mi oficina, eché un vistazo a la cámara 7. Uno de los maniquíes, el que suele estar mirando hacia el escaparate, ya no estaba en su plataforma. Estaba de pie, junto a la puerta interior de la tienda, como si hubiera dado 2 pasos hacia adelante. Su cabeza lisa y sin rasgos parecía orientada hacia la cámara. El sudor me empapó la espalda. Podía ser un montaje de los empleados, una broma de mal gusto, o podía ser que yo, en mi ronda, no lo hubiera visto bien por la oscuridad. Me obligué a creer eso, pero no pude evitar volver a esa planta, con la linterna temblando en mi mano. Cuando llegué a Vanguard, el maniquí estaba de vuelta en su plataforma, en su posición original. Respiré, una mezcla de alivio y de terror absoluto. Alguien o algo lo había movido y lo había vuelto a poner. Esa misma noche, la radio empezó a fallar. Emitía un pitido agudo, intermitente, y entre pitidos se oían susurros. No eran palabras, era como el sonido de muchas personas hablando bajito al mismo tiempo, en un espacio cerrado. Como el rumor de un público en un cine justo antes de que empiece la película. Sintonizaba otros canales, solo estaba la estática normal. Pero en el canal interno del centro comercial, solo estaba ese sonido. Lo apagué. El silencio que siguió fue aún peor. Tomé una decisión. Iba a grabar mi ronda con el teléfono. Tenía que tener prueba de que no estaba volviéndome loco, o al menos, prueba de lo que estaba pasando. Al día siguiente, compré una pequeña cámara de acción y un soporte para el pecho. Esa noche, llegué con ella puesta bajo mi uniforme. Todo fue normal, extrañamente normal,
hasta las 3:07 de la mañana. Iba a comenzar la ronda de la planta de los cines, la que más odiaba. Encendí la cámara. Mis pasos eran el único sonido. Llegué al pasillo largo. La luz exit de la puerta del fondo estaba encendida. La miré fijamente. A las 3:17 en punto, parpadeó y se apagó. La oscuridad fue total por un segundo. Y en ese segundo de oscuridad profunda, antes de que la luz de emergencia verde recuperara su dominio, escuché claramente, justo a mi izquierda, el crujido seco de una butaca de cine, como si alguien pesado se hubiera sentado en ella. Algo estalló dentro de mí. El miedo controlado se convirtió en pánico puro. No corrí. Caminé rápido, con la linterna barriendo las sombras vacías de las salas de cine abiertas. Llegué a la puerta de salida de emergencia. Estaba cerrada con llave, pero en el suelo, justo delante, había algo que no había antes. Un pequeño cubo de palomitas, vacío, fresco, como recién tirado, y oliendo aún a mantequilla. Fue la gota que colmó el vaso. Volví a la oficina tropezando, me quité la cámara del pecho con manos temblorosas y la conecté al ordenador para ver la grabación. La imagen era la de mi linterna iluminando la moqueta roja, mis botas. Se oía mi respiración agitada. Llegó el momento del pasillo. En la pantalla del ordenador vi la luz exit apagarse. La pantalla se volvió casi negra, solo con el tenue resplandor de mi linterna apuntando al suelo. Y entonces, en el segundo de oscuridad total, la cámara, con su sensor nocturno, captó algo que mis ojos no habían visto. En el margen izquierdo del video, justo donde estaban las puertas abiertas de la sala 4, se veía una figura. No era un hombre, era alto, demasiado alto y desgarbado. No se le distinguían rasgos, solo una silueta oscura y alargada, como hecha de humo denso. No estaba de pie. Estaba inclinado, doblando su espalda de una forma antinatural, como si hubiera estado mirando hacia el suelo y hubiera girado la cabeza hacia mí justo cuando la luz se fue. Y en la oscuridad se veían dos puntos diminutos, un brillo pálido donde deberían estar los ojos. Pero lo peor, lo que me heló la sangre, no fue verlo. Fue el sonido que la cámara captó con claridad y que yo, en mi pánico, no había registrado. En el momento exacto en que la butaca crujió, en el audio se oyó, superpuesto a ese crujido, un susurro claro y nítido. Una voz ronca, áspera, que decía, justo a mi lado: «Esta butaca está libre». Grité. Arranqué el cable USB y tiré la cámara al otro lado de la habitación, como si me hubiera quemado. Me quedé sentado, jadeando, mirando las pantallas de seguridad. En todas ellas, la normalidad. Pasillos vacíos, tiendas oscuras. Luego, mi mirada se dirigió a la cámara 7, la de Vanguard. Los maniquíes estaban en su sitio, todos menos uno. El que había movido antes, ahora no estaba en su plataforma. Había desaparecido por completo de la toma. La cámara solo mostraba el espacio vacío donde debería estar. No pude quedarme. Abandoné mi puesto. Corrí por los pasillos, sin hacer la ronda, sin comprobar nada, hasta la salida de personal. Salí al estacionamiento vacío, al aire frío de la madrugada, y me subí a mi coche temblando como un niño. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Inventé una excusa sobre problemas de salud. Torres me puso verde. Me dijo que era un irresponsable y que me iban a descontar el sueldo. No me importó. Solo quería salir de allí. Eso fue hace 3 meses. Ahora trabajo en un almacén de paquetería. De día, el sol, el ruido, la gente, es lo que quería. Pero las noches son difíciles. No duermo bien. Me despierto a las 3:17 de la mañana, casi sin falta. Y cuando lo hago, noto un frío extraño en la habitación. He empezado a evitar los lugares silenciosos, los cines, los centros comerciales vacíos, incluso los pasillos largos de mi propio edificio. Y la prueba, la maldita prueba, está ahí.
No tiré la tarjeta de memoria de aquella noche. La guardé en un cajón, envuelta en un trapo, como si fuera algo contaminado. No la he vuelto a ver. Pero a veces, en el silencio absoluto de la noche, creo oír un sonido que viene de ese cajón. Un sonido leve, como de plástico arrugándose, como el de un cubo de palomitas vacío, siendo aplastado lentamente por una mano que no es humana. Ayer, por fin, reuní el valor. Metí la tarjeta en un sobre y la tiré al contenedor de la basura orgánica, a 2 calles de mi casa. Esta mañana, al salir a comprar el periódico, vi algo en el umbral de mi puerta. No había estado allí cuando llegué anoche. Era un pequeño hilo de plástico transparente, enredado en sí mismo. El tipo de hilo con el que atan las etiquetas a la ropa nueva. Y en el extremo había una minúscula etiqueta de cartón. En ella, impreso con letra clara, ponía Vanguard, temporada otoño-invierno, talla única. La tiré, por supuesto, pero desde entonces, cada vez que apago la luz para dormir, tengo la sensación absurda, abrumadora, de que no estoy solo en la oscuridad, de que hay algo en la habitación, algo muy quieto, muy paciente, que no necesita respirar. Y que está esperando, como un espectador en una sala vacía, a que la función principal, mi vida, empiece a dar problemas de nuevo, para ver qué pasa entonces. Trabajo conduciendo un camión de reparto para una cadena de supermercados. Mi ruta es la más larga y solitaria, desde el almacén central en las afueras de la ciudad hasta los pueblos pequeños de la sierra. Salgo siempre a las 2:30 de la madrugada, para llegar a la primera tienda justo cuando abren, a las 6. La carretera nacional, de día llena de camiones y turistas, a esas horas es un túnel de asfalto negro salpicado por mis faros. No hay nadie, solo el zumbido del motor, la estática baja de la radio y las líneas blancas que pasan una y otra vez, como un latido. La ruta la tengo grabada en la cabeza. Los tramos de curvas, los 2 puentes viejos, el desvío que siempre huele a pino. Todo normal, hasta la semana pasada. Fue un miércoles, creo. Iba pasando por el kilómetro 87, un tramo recto, flanqueado por pinos altos. De repente, en el borde de la carretera, justo donde la luz de mis faros empezaba a desvanecerse en la oscuridad, vi a una persona. Era una mujer. Iba vestida con algo claro, un abrigo largo quizá, y caminaba lento, con la cabeza gacha, alejándose de la carretera y adentrándose en el bosque. No hizo señal para que parara, ni siquiera miró hacia el camión. Solo desapareció entre los árboles. Me extrañó. ¿Qué hacía alguien allí, a esas horas, y en medio de la nada? No hay pueblo cerca, ni gasolineras. Pero en el trabajo nocturno ves cosas raras a veces. Gente con el coche averiado, animales, borrachos. Seguí mi camino. Al día siguiente, a la misma hora, en el mismo kilómetro, la volví a ver. La misma figura, la misma ropa clara, el mismo movimiento lento y decidido hacia el bosque. Esta vez me fijé mejor. No llevaba bolso, ni mochila, nada. Y algo en su manera de caminar no me cuadraba. Era demasiado regular, como un metrónomo. No parecía apresurarse, ni titubear. Solo se alejaba. Se lo comenté a Luis, otro conductor que hace una ruta hacia la costa. Se rió. ¿La dama del kilómetro 87? Tío, es una leyenda entre los de la noche. La han visto unos cuantos. Dicen que si paras, te pasa algo malo. Me contó historias vagas de camioneros que se detuvieron para ayudar y encontraron el camión vacío por la mañana, o que desaparecieron un par de días y volvieron sin recordar nada. Cosas de camino, exageraciones para matar el aburrimiento. Pero a mí no me hizo gracia, porque yo la estaba viendo y era real. Decidí no mirar. Al llegar al kilómetro 87, clavaba la vista en la carretera, en los retrovisores,
En cualquier lado menos en ese punto exacto del arcén. Funcionó un par de días, hasta el sábado. Esa noche había una niebla baja, de esas que se arrastran desde el río. La visibilidad era mala. Reduje la velocidad y cuando llegué al tramo no pude evitarlo. Mis ojos fueron hacia el lugar casi por instinto. Ella estaba allí, pero esta vez no se alejaba. Estaba de pie, justo en el límite del asfalto, completamente quieta, de espaldas a la carretera. Mi corazón dio un vuelco. Pisé el acelerador sin querer y el camión rugió al pasar a su lado. En el retrovisor lateral, en el instante en que mis luces traseras la iluminaron, vi que se había girado, o al menos su cabeza. Seguía con el cuerpo de espaldas, pero su rostro, pálido y sin expresión bajo la luz roja, estaba vuelto hacia mí. Y no me miraba a los ojos, miraba fijamente, directamente, a la puerta trasera del camión. Llegué al primer pueblo con las manos agarrotadas al volante y sudando frío. Descargué la mercancía con movimientos automáticos, sin hablar con el encargado. Mi mente no paraba de dar vueltas a esa mirada. ¿Por qué miraba el camión? ¿Qué quería? La siguiente noche, el domingo, fue la peor. El camión iba cargado hasta los topes y hacía un viento cruzado que lo zarandeaba. Iba hiperalerta, los nervios como cuerdas de guitarra afinadas al máximo. Cuando me aproximé al kilómetro 87, empecé a rezar en silencio, algo que no hacía desde niño. Que no esté, que no esté, que no esté. Estaba, pero no en el arcén. Estaba en medio de mi carril. Parpadeé, creyendo que era un espejismo, un efecto de la fatiga. Pero no. Allí estaba, de pie en la línea central, inmóvil como un poste, con su ropa clara flotando un poco con el viento. No tenía sentido. No había forma de que no la atropellara. Giré el volante bruscamente hacia el carril contrario. El camión se inclinó. Los cinturones de la carga crujieron. Pasé a centímetros de ella y esta vez la miré de frente. Su rostro era plano, no viejo, ni joven. No tenía expresión de miedo, ni de súplica, ni de nada. Era como un maniquí muy bien hecho, pero vivo. Y sus ojos, que seguían sin mirarme a mí, seguían clavados en la parte trasera del camión. En ese segundo eterno, vi sus labios moverse. No oí nada por encima del rugido del motor y el viento, pero leí la palabra, clara y fría, en sus labios pálidos. Mío. Llegué a mi destino hecho polvo. No podía seguir así. Tenía que hacer algo. A la noche siguiente, antes de salir, fui al almacén. El mío era el único camión que salía a esa hora. La nave era enorme, con hileras de estanterías que se perdían en la penumbra, iluminadas solo por las luces de seguridad. Cargué como un autómata, escaneando cajas con el lector. Pero una caja, una de las últimas, no pitaba. La etiqueta estaba borrosa. La miré. Era para la tienda del primer pueblo, pero el código de producto no lo reconocía. En el lateral, escrito a mano con rotulador negro, ponía solo K-87. Una coincidencia. Tenía que ser una coincidencia. Kilómetro 87. K-87. Me quedé helado mirando la caja. Era de cartón normal, marrón, sin marcas. No pesaba casi nada. La coloqué al final, cerca de las puertas, casi con asco. Esa noche, el viaje fue una pesadilla de anticipación. Cada sombra en la carretera era ella. Cada reflejo, su rostro. Cuando el marcador se acercó al kilómetro 85, noté un cambio. El motor empezó a perder potencia, no de golpe, sino como si alguien estuviera estrangulándolo poco a poco. A 86, las luces empezaron a atenuarse, parpadeando débilmente. A 87, el motor tosió una vez y se apagó. Todo. Motor, luces, radio, panel de control. El camión se deslizó en silencio unos metros por la inercia y se detuvo en el arcén, sumido en una oscuridad total y en un silencio de tumba.
Lo único que se oía era el latido de mi sangre en los oídos. Me aferré al volante, sin respirar. Afuera, la noche era negra. Ni luna, ni estrellas. Solo el perfil más oscuro de los pinos, recortándose contra el cielo. Y entonces, lo oí. Un golpe. Suave, pero nítido. Toc. Venía de la parte trasera del camión, del compartimento de carga. Toc, toc. Como si alguien con nudillos pequeños estuviera llamando desde dentro. No llamando, reclamando. Mi mente se llenó de la imagen de esa caja, la de la etiqueta K87, la mujer, sus labios diciendo mío. Todo encajaba de una manera horrible. Ella no quería que parara. Quería lo que llevaba. Quería la caja. El toc se hizo más insistente. Ya no era un golpe aislado. Era un raspado lento, como de uñas arrastrándose por la pared metálica interior, desde el fondo del remolque hasta la puerta trasera. Se detenía justo detrás de mi cabina. Y entonces, un sonido nuevo. El chirrido metálico, lento y agónico, del pestillo de la puerta trasera siendo manipulado desde dentro. Grinch. Eso me sacó del estupor. No pensé. Abrí la puerta de la cabina y salté a la carretera fría. No miré atrás. Corrí como nunca en mi vida, alejándome del camión, de la carretera, metiéndome a ciegas entre los pinos, con las ramas azotándome la cara. No sé cuánto corrí, hasta que el sonido del motor arrancando de golpe me hizo detenerme en seco, agarrándome a un árbol. Allá, en la carretera, las luces del camión estaban encendidas. Se alejaban. Él solo, nadie al volante que yo pudiera ver. Se perdió de vista en la curva. Tardé horas en salir a la carretera. Encontré un letrero. Estaba a 30 kilómetros del punto donde me había quedado tirado. Caminé hasta una gasolinera y llamé a la policía. Dije que me habían asaltado y robado el camión. Era lo más creíble que se me ocurrió. Al día siguiente, encontraron el camión. Estaba aparcado con el motor apagado, intacto, en el aparcamiento de la tienda del primer pueblo de mi ruta. La carga estaba completa. Todas las cajas habían sido entregadas y apiladas con orden, incluso las perecederas que se habían quedado fuera de la cámara frigorífica. Todas menos una. No había rastro de la caja marrón con la etiqueta K87. Me despidieron por negligencia y por abandonar la mercancía. No les creyeron mi historia. A veces yo tampoco me la creo. Intento convencerme de que fue un sueño, una alucinación por el cansancio. Pero hay dos cosas que no puedo explicar. La primera es el olor. Cuando la policía me devolvió mis cosas personales que estaban en la cabina, toda mi ropa, mi chaqueta, incluso el diario de ruta, olían a tierra fría y a hojas de pino mojadas. Un olor a bosque profundo, un olor que no había antes. La segunda son los mapas. Ahora, cualquier trabajo que consigo, cualquier viaje que hago en coche, me pasa lo mismo. Cojo un mapa o abro el GPS y mi mirada va directa, como atraída por un imán, a los caminos secundarios, a los tramos de carretera solitarios. Y siempre, sin falla, encuentro un punto, una curva, un puente abandonado que tiene una extraña marca, una anotación a lápiz que yo no puse. Unas letras y un número, como C-112 o P-43. Y cuando las veo, sé, con una certeza que me hiela el estómago, que en esos lugares, a una hora concreta de la madrugada, hay alguien o algo esperando en el arcén, esperando a que pase un camión o un coche solitario, esperando a que alguien lleve, sin saberlo, algo que les pertenece, algo que ellos marcan con una etiqueta. Y lo peor es que a veces, muy de noche, cuando todo está en silencio, creo oír, muy lejos, el sonido de un motor diésel que se acerca, y luego el sonido de unas uñas, muy suaves, raspando mi propia puerta desde fuera. Toc, toc.
Mi trabajo es vigilar las pantallas. 12 horas, de 8 de la noche a 8 de la mañana, en una sala sin ventanas en el sótano del ala nueva del Hospital San Lucas. Mi zona es el ala antigua, el pabellón que construyeron en los años 50 y que ahora solo usan para archivos y algún que otro servicio administrativo. Está conectada a la parte nueva por un largo pasillo en la primera planta y por los túneles de servicio de los sótanos. Por la noche, esa zona está cerrada, vacía y con la calefacción apagada. En teoría, tengo 16 pantallas que rotan por 32 cámaras. La mayoría muestran pasillos largos con suelos de linóleo brillante, bajo luces fluorescentes que siempre parpadean un poco, salas de espera con sillas vacías, vueltas hacia paredes desconchadas y oficinas oscuras. El silencio en mi cubículo solo lo rompe el zumbido de los servidores y a veces el rum rum lejano de los generadores. Es aburrido hasta que empiezas a conocer los patrones. La primera cosa rara fue la puerta del archivo central, en el tercer piso del ala vieja. La cámara 3 se la enfoca de frente. Es una puerta pesada, de madera, con un ventanuco de cristal translúcido. Todas las noches, a la 1:47 de la mañana exactas, esa puerta se abría. No del todo, solo unos 5 centímetros, como si el pestillo se diera por un golpe de viento. Pero no hay viento en un pasillo interior cerrado. La primera vez que lo noté, llamé por radio a Sergio, el guardia de ronda. La cerró de un empujón y me dijo por la radio: está bien, quizá la dejó abierta la de la limpieza, pero la limpieza trabaja de día. La segunda noche, a la 1:47 de la mañana, la puerta volvió a abrirse. Sergio volvió a ir. Esta vez su voz por la radio sonó menos segura. La he cerrado con llave. ¿Con llave, eh? A ver si se abre sola. A la 1:47 de la mañana de la tercera noche, la puerta, cerrada con llave, se abrió de nuevo los mismos 5 centímetros. Sergio no quiso volver. Dijo que era una puerta vieja, que se deformaba, que no pasaba nada. Pero en la pantalla, esos 5 centímetros de oscuridad detrás del cristal translúcido me parecían los más negros del mundo. Poco después fueron los ascensores, los 2 ascensores antiguos del ala vieja, que solo se usan para mover muebles pesados. Tienen una cámara cada uno en el techo. Casi nunca se encienden, pero empezaron a hacerlo. A distintas horas, el indicador luminoso sobre una de las puertas se encendía, como si alguien hubiera llamado al ascensor desde un piso superior. El ascensor subía o bajaba, se detenía, las puertas se abrían y no entraba ni salía nadie. Solo se veía, durante 30 segundos, el pasillo vacío del piso en el que se había detenido. Luego las puertas se cerraban y el ascensor volvía a su reposo en la planta baja. Era como si alguien invisible lo estuviera usando para hacer rondas. Anotaba todo meticulosamente en el libro de incidencias digital. 1:47, puerta 3 se abierta, reincidente. 3:15, ascensor en movimiento a planta 4, sin pasajeros visibles. Mi supervisor, la señora Valdés, vino una mañana a revisar los registros. Era una mujer práctica, de gesto severo. Esos son fallos del sistema viejo, dijo, sin mirarme a los ojos. Las cámaras de esa zona están programadas para resetearse a ciertas horas y a veces capturan imágenes residuales. No le des importancia. Su trabajo es reportar intrusos reales, no fantasmas. Pero noté que, antes de irse, borró todas mis anotaciones del archivo principal. Solo quedaron en mi cuaderno de papel. La noche que todo cambió fue la del gran apagón parcial. Una tormenta fuerte azotó la ciudad y aunque el hospital tiene generadores, hubo un bajón de tensión que afectó al ala antigua. Por unos segundos, todas mis pantallas del ala vieja se volvieron negras. Cuando volvió la corriente, algo era distinto. En la cámara 2F,
la que cubre el largo pasillo de la segunda planta, donde están las antiguas salas de rayos X, había alguien. Era una figura. No llevaba uniforme de enfermera, ni de médico, ni de limpieza. Llevaba lo que parecía un camisón de hospital antiguo, de esos de tela áspera, largo hasta los tobillos. Estaba de pie, en el centro del pasillo, a unos 20 metros de la cámara, de espaldas a mí. Su cabello, oscuro y lacio, le caía sobre los hombros. No se movía. Me quedé paralizado. Luego agarré la radio. «Sergio, ¿estás en el ala vieja? ¿Hay personal autorizado esta noche?» «Negativo», respondió su voz, con un deje de somnolencia. «Está sellada». «¿Por qué?» «Hay alguien en el pasillo de rayos X, planta 2». Se oyó un suspiro. «Otra vez no, hermano. Son las sombras. El bajón de tensión habrá dejado la imagen colgada o algo». «No es una sombra», dije, sin apartar los ojos de la pantalla. «Es una persona. Voy a echar un vistazo desde el pasillo de conexión, pero si no hay nada, te pediré que te tomes un café largo, ¿ok?» Vi en otra pantalla la cámara del pasillo de conexión, el túnel moderno que une lo nuevo con lo viejo. Vi la luz de la linterna de Sergio avanzar. Él no podía ver las cámaras del ala vieja desde allí. Solo yo podía. Mientras Sergio se acercaba a la puerta blindada que separa las dos alas, en mi pantalla, la figura en el camisón empezó a moverse. No caminó. Se deslizó. No dobló las rodillas. Simplemente se desplazó hacia el final del pasillo, donde hay una vieja sala de espera, y se esfumó en la oscuridad de su entrada. «Sergio, se está moviendo. Ha ido hacia la sala de espera del final, a la derecha», susurré por la radio. «Recibido», dijo, y su tono ya no era burlón. Se notaba la tensión. Abrió la puerta blindada. Yo lo vi en otra cámara, y entró en el pasillo de rayos X. Su figura, pequeña y con una linterna potente, apareció en mi pantalla 2F. Barrió el pasillo con la luz. Vacío. Avanzó con cautela hasta la sala de espera. La luz de su linterna bailó en el interior, iluminando sillas con fundas blancas y una mesa con revistas polvorientas. Nada. «Aquí no hay nadie, ¿ves?», dijo, un punto de irritación en su voz. «Te lo dije, son nervios. Esta ala da mal rollo a todo él». Se cayó de golpe. «Sergio». Su respiración se volvió pesada por la radio. «La puerta». «¿Qué puerta?» «La del archivo». «La del tercero. Está abierta. Y no estamos en el tercero. Estamos en el segundo. Pero se ve desde aquí. La escalera de servicio está al final de este pasillo, y la puerta del archivo queda justo enfrente, arriba. Está abierta, y hay una luz tenue, como de una vela o algo, parpadeando allí». Miré frenéticamente mis pantallas. La cámara 3C, la de la puerta del archivo, seguía mostrando la puerta entreabierta, esos 5 centímetros de siempre. No se veía ninguna luz. La cámara del pasillo de la tercera planta, justo enfrente del archivo, mostraba un corredor vacío y oscuro. «Sergio, yo no veo ninguna luz», dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos. «Está ahí», insistió él, con un tono que ya era puro miedo. «Parpadea y... ¡oh, Dios! ¿Qué pasa?» «Hay alguien en el vano de la puerta, asomado, mirando hacia abajo, hacia mí». En la pantalla 3CE, la puerta entreabierta no cambiaba. No se veía a nadie. «¿Puedes verlo en las cámaras?», preguntó Sergio, su voz ahora apenas un hilillo. «No», tuve que admitir, «no veo a nadie». «Pues yo sí», dijo, y su susurro era desesperado. «Tiene el pelo largo y oscuro, y un camisón blanco, y no tiene rasgos. La cara es lisa, como una muñeca de cera mal hecha». Entonces, en mi pantalla 12F, vi la linterna de Sergio caer al suelo del linóleo, rodar y apuntar hacia la escalera de servicio. Iluminó los primeros peldaños, y allí, descendiendo con ese mismo movimiento deslizante y antinatural,
Aparecieron unos pies descalzos, pálidos, bajo el borde de un camisón de hospital. Sergio gritó. Fue un grito corto, ahogado, seguido por un ruido sordo, como de un cuervo cayendo. La linterna se apagó. La pantalla 2F volvió a mostrar solo el pasillo en penumbra, vacío. ¡Sergio!, grité en la radio. Solo estática. Actué por puro instinto. Llamé a seguridad principal, a la señora Valdés, a emergencias. En 5 minutos, el ala vieja estaba llena de guardias y luces. Encontraron a Sergio inconsciente en el pasillo de la segunda planta, al pie de la escalera de servicio. Tenía un golpe en la cabeza, seguramente de una caída. No recordaba nada. Dijo que se había mareado y se había caído. No mencionó luces, ni caras lisas, ni camisones. Cuando intenté contarle a Valdés lo que había visto en las cámaras, me cortó en seco. Usted ha estado bajo mucho estrés, viendo pantallas tantas horas. Sergio tuvo un accidente, un desmayo, quizá por la mala ventilación de esa zona. Las cámaras del ala vieja son obsoletas y generan artefactos. Mañana vendrá un técnico a revisarlas. Tómese el resto de la noche libre, con sueldo. Me enviaron a casa, pero no me fui. Me quedé en la sala de personal, temblando, viendo cómo se llevaban a Sergio en ambulancia. Cuando todo se calmó, cerca del amanecer, una idea terrible se abrió paso en mi mente. Necesitaba ver, necesitaba comprobar algo. Esperé a que el último guardia se fuera. Volví a mi cubículo, que estaba vacío y oscuro. Encendí el monitor de respaldo, al que no se accede desde el sistema principal. Revisé los archivos de video brutos de esa noche, de la cámara 3C, la de la puerta del archivo. Avancé el video hasta la 1:47 de la mañana. La puerta se abrió, como siempre, pero esta vez, en el video crudo, sin la compresión automática del sistema, se veía algo más. En la oscuridad de esos 5 centímetros de apertura, justo detrás del cristal translúcido, había una mancha pálida, una forma. Al acercar la imagen al máximo, con las manos sudorosas, pude distinguirlo. Era un ojo desprovisto de pestañas, de ceja, de cualquier contexto humano. Solo un globo ocular pálido, con la pupila dilatada, mirando fijamente, a través del ventanuco, directamente a la cámara. Y en el reflejo minúsculo y distorsionado en la superficie de ese ojo, se podía ver, como un eco dentro de otro eco, la imagen borrosa de mis propias pantallas de vigilancia. Me estaba viendo a mí, viéndolo a él. Cerré el programa, borré el historial, salí del hospital con la primera luz del día, sintiéndome más vacío y observado que nunca. No volví. Di mi renuncia por motivos personales. La señora Valdés no puso objeciones. Ahora trabajo en una tienda, de día, pero las noches son largas. Y a veces, cuando miro cualquier pantalla en la oscuridad, la del televisor, la del ordenador, incluso la del móvil, por un instante, antes de que se ajuste el brillo, creo ver el reflejo de algo a mis espaldas. Algo que no se mueve, algo con un camisón blanco. Y lo más terrorífico no es eso. Lo más terrorífico es que, desde aquella noche, tengo una necesidad absurda, compulsiva, de dejar todas las puertas de mi casa entreabiertas. Solo unos 5 centímetros. No puedo evitarlo. Si las cierro del todo, me da un pánico que no puedo controlar. Así que duermo con la puerta del dormitorio entreabierta, con la del baño, con la del armario. Y anoche, desperté a las 3:47 de la mañana con la boca seca. La casa estaba en silencio, y desde el hueco de mi puerta entreabierta, en la oscuridad absoluta del pasillo, vi un parpadeo tenue, como el de una vela, o como el brillo pálido y lejano de una pantalla de monitor, esperando a que alguien mire hacia ella. Trabajo en una estación de tren de carga en las afueras de la ciudad. Mi turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana y soy básicamente el alma del lugar a esas horas.
Aquí no pasan viajeros, solo mercancías. Mi tarea es registrar la entrada y salida de los vagones, anotar los números de serie en el libro de carga y asegurarme de que los cambios de vía se hagan cuando llega un tren. La mayor parte del tiempo estoy solo en mi garita, una caseta de plástico y cristal con una estufa que no calienta mucho, viendo pasar las horas. La estación es vieja. Tiene una nave principal con vías que se pierden en la oscuridad y varias vías muertas donde dejan vagones averiados o a la espera. La luz es escasa, unos focos anaranjados sobre las vías principales y después nada. Solo la silueta negra de los vagones contra el cielo, un poco menos negro. El sonido es el del viento silbando entre los acoplamientos de los trenes, el crujido del metal al enfriarse y, a veces, el ron-ron lejano de un tren que pasa por la línea de alta velocidad, a kilómetros de aquí. Todo era monótono, hasta que empecé a notar el problema con el vagón 7814. Era un vagón de mercancías cerrado, de esos de color rojo óxido, sin ventanas. Lo habían dejado en la vía muerta 3 hacía semanas, con una etiqueta de revisión pendiente colgando de la puerta. Yo lo veía cada noche desde mi garita, al final de la vía, bajo el único foco que parpadeaba de forma irregular. La primera vez que noté algo raro fue un martes. Al hacer mi ronda de medianoche con la linterna, pasé junto a él y creí oír, muy débilmente, un sonido desde dentro. No era un golpe, era más bien un arrastre, como si alguien hubiera movido una caja de cartón pesada sobre el suelo de madera. Me detuve, apunté la linterna a la puerta. Estaba sellada con un candado grande y oxidado, quieta. Pensé que sería una rata. Hay muchas. Pero la noche siguiente, el sonido fue diferente. Era un raspado, lento, deliberado, como si alguien con una uña larga estuviera pasándola por la pared interior de metal, de arriba abajo. Se detuvo justo cuando yo me acerqué. Toqué la pared del vagón con los nudillos. Toc, toc, toc. El sonido del metal fue hueco, normal. No hubo respuesta. Al día siguiente, se lo comenté a mi jefe, Mauricio, cuando vino por la mañana. Se rió. El 7814. Lleva ahí desde antes que tú. Lo trajeron de una línea que cerraron al norte. Dicen que venía con problemas de frenos, pero nadie ha priorizado revisarlo. Seguro son ratas, o la madera del piso crujiendo con los cambios de temperatura. Su explicación era lógica, pero no explicaba por qué el sonido solo empezaba después de la medianoche y siempre parecía detenerse cuando yo me acercaba, como si me escuchara. Empecé a vigilar el vagón desde la garita. Con los prismáticos, lo veía inmóvil bajo la luz parpadeante. Una noche, el foco que lo iluminaba se apagó del todo. Solo se veía su contorno. Y en la oscuridad, juré ver un destello tenue, blanquecino, en la pequeña rendija que hay bajo la puerta corredera, como la luz de una linterna muy débil, o como el reflejo de unos ojos. Duró un segundo, luego, nada. Lo peor fueron las huellas. Una mañana, después de una llovizna ligera, fui a hacer la ronda de las 5 de la mañana. La tierra alrededor de las vías muertas es de gravilla y barro. Y allí, alrededor del vagón 7814, vi unas marcas. No eran huellas de zapatos, eran algo más largas, más delgadas, como impresiones vagamente ovaladas. Iban desde la puerta del vagón hasta uno de los pilares de cemento de la nave, y luego volvían al vagón, como si algo hubiera salido, caminado o arrastrado hasta el pilar, y hubiera vuelto a entrar. Pero la puerta seguía con su candado oxidado, intacto, y no había marcas de algo que hubiera forzado la cerradura. Esa noche, decidí hacer un experimento, un poco estúpido, lo sé. Antes de empezar mi turno, compré un pequeño spray de pintura en aerosol blanca. En mi primera ronda, a las 10:30,
Me acerqué sigilosamente al vagón 7814 y rocié una fina línea de pintura en el suelo, justo delante de la puerta. También puse un pequeño trozo de cinta adhesiva en el mecanismo del candado, tan sutil que solo yo notaría si se movía. Si algo salía, rompería la línea y desprendería la cinta. Pasé la noche en vilo, mirando cada media hora con los prismáticos. Nada. A las 4 de la mañana, con el corazón latiéndome fuerte, fui a comprobar. El viento nocturno me golpeó la cara. La luz parpadeante del foco seguía muerta, así que usé mi linterna. La línea de pintura blanca estaba intacta, perfecta. No había sido cruzada. El alivio fue inmenso, pero breve, porque cuando alcé la linterna hacia la puerta, vi que la cinta adhesiva que había puesto en el candudo no estaba. No se había caído. Había sido retirada con cuidado y colocada, doblada con pulcritud, en el suelo, justo encima de la línea de pintura, como una pequeña bandera. Y al lado de ella, en el polvo de la puerta, había una marca. La misma huella ovalada y delgada que había visto antes, pero esta vez perfectamente definida. Y era fresca. Algo había salido, pero no había cruzado mi línea. Había evitado la pintura y me había dejado un mensaje. Corrí de vuelta a la garita, cerré la puerta y me senté a temblar. No podía llamar a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que un vagón sellado me estaba jugando a las pistas? Me tomarían por loco. Miré el reloj. Faltaban 2 horas para que acabara mi turno. 2 horas interminables. Entonces, la radio de la estación, que solo usamos para comunicarnos con los maquinistas de los trenes de paso, crepitó. No era la frecuencia habitual. Era una estática densa, y a través de ella se oía un sonido. El mismo raspado lento, metálico, que había escuchado antes dentro del vagón, pero ahora amplificado y mezclado con algo más. Una respiración no humana. Era un siseo largo, entrecortado, como el escape de vapor de una máquina vieja, pero con un ritmo orgánico, pulmonar. La estática cedió un momento y una voz salió del altavoz. No era una voz, era un susurro, compuesto por muchos susurros a la vez, como si 100 personas dentro del vagón estuvieran hablando al unísono. Muy bajito, decía, una y otra vez: carga pendiente, carga pendiente, carga pendiente. La apagué de un golpe. Me quedé mirando el vagón 7814 a través del cristal sucio de mi garita. Bajo la luz mortecina del amanecer gris, parecía inofensivo. Solo un vagón viejo más. Cuando llegó Mauricio a las 6, yo ya estaba con la chaqueta puesta, pálido. ¿Todo bien?, me preguntó. Así, murmuré. Mauricio, ¿de verdad no sabes qué carga traía el 7814 originalmente? Él se encogió de hombros, hojeando el libro de registro. Por aquí dice, materiales varios. ¿Por qué la insistencia? No sé, me da mala espina. Pues no te preocupes, hoy viene un equipo de revisión. Por fin, lo abrirán y le echarán un vistazo. Me fui a casa con esa noticia. Era lo que quería, ¿no? Que lo abrieran, que resolvieran el misterio. Me costó dormir, pero al final el cansancio pudo. Me despertó el teléfono cerca del mediodía. Era Mauricio. Su voz sonaba extraña, tensa, pero tratando de ser casual. Oye, sobre el vagón ese, el 7814. ¿Sí? Me senté en la cama, alerta. Vinieron los de revisión, abrieron el candado. Y un silencio demasiado largo. Está vacío, completamente vacío. Ni una pizca de serrín. El piso de madera está limpio, como si lo hubieran fregado. No hay rastros de nada, nada de ratas ni nidos, nada. La sensación de frío me subió por la espina dorsal. ¿Y las huellas? Las marcas raras alrededor. ¿Qué huellas?, dijo él, y su tono era ahora plano, final.
No hay nada aquí, solo un vagón vacío, un falso aviso en el sistema. Ya está solucionado. Tómate el día libre. Nos vemos mañana en tu turno, ¿vale? Colgó. Me quedé sentado, mirando la pared, vacío. Y los sonidos, la respiración en la radio, la cinta doblada, las huellas. Esa noche volví a mi turno con un nudo en el estómago. Mauricio no estaba. Había dejado una nota. Reunión en central. Todo normal. Sigue rutina. Salí de la garita para mi primera ronda. El aire era aún más frío de lo habitual. Caminé por las vías, iluminando con mi linterna los durmientes y los raíles. Cuando llegué a la vía muerta 3, me detuve. El vagón 7814 ya no estaba. En su lugar, solo había un par de traviesas de madera viejas y un charco de agua sucia bajo el foco que por fin funcionaba con una luz estable y blanca. Aliviado, pero profundamente confundido, volví a la garita. Quizá lo habían llevado a un taller. Quizá todo había sido una serie de malentendidos y sugestión. Me senté y por primera vez en días respiré tranquilo, hasta que miré el libro de registro abierto en el escritorio para la firma de fin de turno. En la página de la noche anterior, en la columna de movimientos de material, alguien había escrito con una letra fina y temblorosa, diferente a la mía o a la de Mauricio: Vagón 7814. Trasladado a Vía 1, Plaza Central. Carga, pendiente de clasificación. Y debajo, como una firma, había un pequeño dibujo. Una huella ovalada y alargada, hecha con la punta de un lápiz. Miré por la ventana, hacia la Vía 1, la principal. Bajo el foco más brillante de la estación, había un vagón. No era el 7814. Era otro, más moderno, de color azul. Estaba cerrado. Y justo en el centro de su puerta corredera, fresca y brillante, bajo la luz artificial, se veía una mancha de pintura en aerosol blanca, formando una línea irregular, como la que yo había pintado en el suelo. Y mientras lo miraba, la radio de la garita, que yo había dejado desconectada, emitió un breve chasquido, y luego, el más leve de los sonidos, tan bajo que casi podía habérseme imaginado, el raspado de una uña larga pasando por un micrófono, desde dentro de algún lugar que no podía ver. Mi trabajo empieza a las 11 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Soy el encargado de la sala de calderas del edificio Las Torres, un bloque viejo y alto de apartamentos. Mi reino es el sótano 2, un laberinto de tuberías oxidadas, tanques de agua y la caldera principal, una bestia antigua de hierro fundido que ruge y gime para dar calor y agua caliente a los 80 pisos de arriba. Nadie baja aquí de noche, ni siquiera de día, a menos que haya una fuga. La rutina es simple: tomar nota de las presiones y temperaturas en una libreta cada hora, escuchar si la caldera hace un ruido raro y vigilar que la bomba de refuerzo del agua no se atasque. El resto del tiempo estoy solo en mi pequeña caseta, que tiene un cristal grueso para ver la sala de máquinas. El sonido es constante, el zumbido profundo de la caldera, el golpeteo rítmico de las bombas, el silbido lejano del vapor en algunas tuberías. Es un sonido que al principio aturde, pero con el tiempo se vuelve como tu propio latido. Te acostumbras. La primera anomalía fue en los medidores. La caldera calienta agua que luego circula por todo el edificio. Hay un medidor de flujo, una aguja que oscila suavemente, mostrando cuánta agua caliente se está usando. De noche, esa aguja debería estar casi quieta, con pequeños temblores cuando alguien en el edificio se lava las manos o llena un vaso. Pero una noche, a eso de las 3 de la mañana, vi que la aguja se movía, no mucho, pero de forma constante, rítmica.
como si alguien tuviera un grifo abierto. Un chorro fino y continuo marcaba el consumo de un solo apartamento. Duró exactamente 17 minutos y luego se detuvo. Miré el tablero de zonas. La señal venía de la columna norte. Pisos altos. No le di mayor importancia. Alguien con insomnio, llenando una bañera quizá. Pero empezó a pasar cada noche. Siempre a la misma hora. 3 y 7 de la mañana. Duraba exactamente 17 minutos. Y siempre desde la misma columna, aunque el piso exacto parecía cambiar. A veces el medidor saltaba como si fuera el piso 14, otras el 18, otras el 22. Pero siempre la columna norte. Era raro. Demasiada precisión. Nadie se da una ducha de 17 minutos justos cada noche a las 3 y 7. Una noche decidí comprobarlo. Subí a la planta baja y miré el panel principal de contadores individuales, que está en un cuarto de lavandería. A las 3 y 5 me aposté allí. A las 3 y 7 en punto oí un sonido. No era el de una tubería, era el sonido de un grifo abriéndose en algún lugar muy arriba. Un sonido metálico, lejano, que viajó por la columna de fontanería. Y vi cómo el contador digital asociado a la columna norte empezó a girar, despacio, pero sin pausa. El consumo era real. Alguien estaba usando agua. Subí en el ascensor de servicio hasta el piso 18, uno de los que creía que había marcado. El pasillo estaba en silencio, solo con la luz tenue de emergencia. Me acerqué a la puerta del apartamento 18F, el que estaría sobre esa columna. No se oía nada desde dentro, ni agua corriendo, ni televisión, nada. Pero al poner la mano sobre la puerta de madera, sentí una vibración tenue, la vibración constante de una tubería con agua circulando a presión. Venía de dentro. Al día siguiente, le pregunté de pasada al conserje diurno, Julián. Oye, en el 18F, ¿quién vive? Julián frunció el ceño mientras organizaba unos paquetes. El 18F lleva vacío meses. Los inquilinos se fueron tras la última reforma de humedades. Está pendiente de pintura, creo. ¿Por qué? No, nada. Creí oír un ruido anoche. Mentí. Serán las tuberías. En este edificio cantan más que un coro de ópera, dijo, y no le dio más importancia. Esa noche, con el dato de que el apartamento estaba vacío, la situación se volvió inquietante. A las 3 y 7, miré fijamente los medidores desde mi caseta. La aguja bailó de nuevo. 17 minutos. Consumo de agua en un apartamento desocupado. Empecé a notar otros detalles. El sonido de la caldera cambiaba ligeramente durante esos 17 minutos. Un tono más agudo, como de esfuerzo. Y la presión del agua caliente en mi pequeño fregadero de la caseta bajaba un poco. Algo estaba drenando el sistema. Decidí ser más directo. Una noche, antes de las 3, subí y me planté delante del 18F. Llevaba mi llave maestra por si había una fuga real. A las 3 y 7 en punto, desde dentro del apartamento, oí el sonido inconfundible. Clam. El sonido de una llave de latón girando en la cerradura de un grifo antiguo. Y luego, el fluir del agua por las cañerías dentro de la pared. Un rumor sordo y constante. Pero también, entre ese rumor, otro sonido. Un golpeteo suave, rítmico. Drip, drip, drip. Como si el agua, además de correr, estuviera goteando en un recipiente metálico, una bañera o un cubo. Abrí la puerta. El apartamento estaba oscuro, vacío, y olía a pintura fresca y polvo. No había muebles. Las persianas estaban echadas. La luz de la farola de la calle se colaba por los huecos, proyectando franjas de claridad y sombra en el suelo. El sonido del agua era ahora más claro. Venía del baño. Caminé por el pasillo, mis pisadas resonando en el vacío. La puerta del baño estaba entreabierta. Una rendija de oscuridad aún más profunda. Empujé la puerta lentamente. El baño era pequeño, con azulejos blancos. La bañera,
antigua, de patas de garra, estaba en la sombra, pero no estaba vacía. El grifo del agua caliente estaba abierto. Un chorro sólido y transparente caía en la bañera con un sonido fuerte, y la bañera se estaba llenando. Ya estaba a la mitad. El agua era clara, humeante. El vapor subía y se condensaba en el espejo del botiquín, empañándolo por completo. Pero no había nadie. Nadie había abierto ese grifo. Me acerqué, el corazón acelerado. El agua estaba caliente, casi hirviendo. El vapor me quemaba la cara. Cerré el grifo con fuerza. El chorro se cortó. El silencio que siguió fue brutal. Solo roto por el drip, final de las últimas gotas en la superficie del agua. Y entonces vi la marca. En el espejo empañado del botiquín, alguien había escrito algo con un dedo antes de que yo entrara. Las letras empezaban a correrse, pero aún se leían claramente. No era una palabra, era un número, seguido de una letra. 22, Georgie. Me quedé helado. No era el 18F, era otro piso. El siguiente. La entidad, o lo que fuera, se había movido. Bajé corriendo al sótano, sin aliento. No toqué nada. No informé a nadie. ¿Qué iba a decir? Que un apartamento vacío se estaba dando un baño. Al día siguiente, revisé los registros de humedades y reformas. El apartamento 22J tuvo una fuga importante hace un año. Una tubería de agua caliente reventó en la pared, causando graves daños al apartamento de abajo. La mujer que vivía en el 22J, una señora mayor, se resbaló y cayó en el baño por el agua derramada. No murió, pero la llevaron a una residencia. El apartamento quedó sellado, pendiente de una reparación a fondo que la comunidad no se podía permitir. Esa noche, el miedo se había transformado en una pesada certeza. A las 3:07 miré los medidores. El consumo saltó, pero esta vez fue diferente, más intenso, como si abrieran todos los grifos a la vez. Y no duró 17 minutos. Duró 34, el doble. El sonido en la sala de calderas era ahora un quejido agónico. Las tuberías golpeaban contra sus soportes. Subí las escaleras de servicio, sintiendo como todo el edificio vibraba con el paso del agua forzada. No fui al 22J. Fui al piso de abajo, al 21J. Toqué la puerta. No respondió nadie, pero noté que el marco de la puerta estaba caliente al tacto y húmedo. Una mancha oscura de humedad crecía en el techo del pasillo, justo frente a la puerta. Volví al sótano. Tenía que detenerlo. No podía dejar que la presión reventara algo. Fui a la válvula maestra de control de la columna norte. Era una rueda grande, oxidada. Con un esfuerzo, la giré hasta cerrar por completo el flujo de agua caliente a esa parte del edificio. El quejido de las tuberías cesó de golpe. Un silencio repentino y profundo llenó la sala de máquinas, solo roto por el latido de mi propio corazón. Me desplomé en mi silla, sudando. Lo había logrado. Había cortado el suministro. No habría más baños fantasmas. La paz duró poco. A la hora, a las 4:38 de la mañana, la caldera empezó a encenderse sola. El piloto se activó y el quemador principal rugió con una furia que nunca había escuchado. Los medidores de temperatura se dispararon hacia la zona roja. La caldera no estaba calentando agua para circular. Estaba hirviendo el agua retenida, la que estaba atrapada en las tuberías de la columna norte que yo había cerrado. Estaba creando presión, demasiada presión. Corrí a la válvula para abrirla de nuevo, pero estaba al rojo vivo, no se podía tocar. Las alarmas de sobrepresión empezaron a sonar, agudas y desesperadas. En el tablero, la aguja del medidor de la columna norte temblaba como loca, aunque el flujo era cero. Algo, desde dentro de las tuberías, estaba empujando. Quería salir. Entonces, todos los grifos de la sala de calderas, el pequeño fregadero y la ducha de emergencia se abrieron de golpe. No giraron. Simplemente un chorro violento de agua hirviendo y vapor brotó de ellos al unísono,
llenando la sala de una nube abrasadora en segundos. Tropecé hacia atrás, cegado, con la piel quemándome. Grité. De la tubería principal que subía por la pared, la que alimentaba a la columna norte, salió un sonido. No era de agua, era un gemido largo, profundo, de agonía y furia mezcladas. Y con el gemido, la tubería de hierro de 6 pulgadas empezó a abollarse desde dentro, como si enormes puños la golpearan, tratando de abrirse paso. Boom, boom, boom. Huí. Subí las escaleras a ciegas, escaldado, mientras a mis espaldas el sótano se convertía en un infierno de vapor y metal retorciéndose. Llamé desde el vestíbulo. Vinieron bomberos, el jefe de mantenimiento, todos. Cuando bajaron, el vapor se había disipado. La caldera estaba en emergencia, apagada. Las tuberías goteaban, pero intactas. No había abolladuras, no había puños, solo una serie de válvulas fallidas y un sobrecalentamiento, según el informe. Me despidieron por cerrar una válvula maestra sin autorización y causar un incidente. No les conté lo del apartamento 22J, no les conté lo de los grifos. Ahora trabajo en un supermercado, reponiendo estantes de día, pero no puedo usar agua caliente. Cada vez que abro un grifo y sale ese primer chorro templado, me estremezco. Y en mi nuevo edificio, un bloque moderno y silencioso, he instalado un medidor de consumo de agua en mi propio apartamento. Lo miro a veces, por la noche, y anoche, desvelado, vi cómo el número subía, lentamente, de forma constante, entre las 3:07 y las 3:24 de la mañana. 17 minutos exactos. El apartamento de arriba está vacío. Los vecinos dicen que el dueño se fue de viaje hace un mes. Ahora, lo único que oigo es el suave, persistente drip, 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 que viene del techo de mi baño, justo encima de mi propia ducha. Y el agua que cae está siempre caliente.